Gloria a Dios, bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos todos y cada uno de los que están atentos, los que van a conectarse, mis hermanos que están con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean bendecidos, hermanos, por un momento, un espacio más que tenemos que nos permite Dios para poder llevar la palabra de Dios a nuestros corazones, ¿verdad? Gracias a usted por permitirme entrar a su hogar a través de estos medios de comunicación. Sea bendecido. Y así todos aquellos que se van a conectar esta tarde a este programa en vivo, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de todos los medios que usted nos puede estar viendo o nos va a ver próximamente, a cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento. Usted en cualquier lugar sea bendecido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero que abra conmigo, hermano, la palabra de Dios. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 20. Gloria a Dios. Saludos a mis hermanos en El Salvador, a mis hermanos en New Jersey, a mis hermanos en todo lugar donde se encuentren. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Y usted que está en su hogar, conéctese, hermano, ¿verdad? No se olvide que la palabra de Dios es la que nos alimenta, la que nos enseña, la que nos fortalece, la que nos guía, pero sobre todo la que nos hace crecer espiritualmente y conocer más a Dios. Aleluya. Vamos a ir al verso 29, hermano. Verso 29, gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a su letra dice, estamos en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 29, vamos a leer al 31, del 29 al 31. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Padre, buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en tu nombre te damos gracias y en tu nombre bendecimos a mis hermanos que se están conectando, los que se van a conectar, los que nos van a escuchar, Señor. Padre bendito Dios, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Mis hermanos que se encuentran con nosotros en este lugar, sean bendecidos, Padre. Señor, te ruego que seas tú, Padre, hablando a través de mi boca, que sean tus pensamientos y que no sean los míos, Padre bendito Dios. Señor, que sean esas palabras que salen de tu corazón hacia nuestro corazón. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y, hermano, mire este verso. Yo creo que a usted, a los hermanos de la iglesia, a los que nos acompañan en la iglesia, les parecerá ya conocido este verso que acabamos de leer. Porque hace unos días predicamos sobre este verso y sobre otro tema, pero ahora aquí, hermano, quiero introducir esta enseñanza a través de este verso, porque Pablo sabía que después de que él faltara iban a pasar muchas cosas. Después de que él faltara y que los demás apóstoles faltaran, iban a pasar muchas cosas, ¿verdad? Entre las cuales estaba el olvidarse de Dios, el desconocer a Cristo, o el de contaminar el evangelio de Cristo por personas, lobos rapaces, que después de su partida iban a venir. Así lo dice Pablo, es muy claro. Y hermano, y yo me pregunto que si Jesús de Nazaret, el judío, aquel hombre que con su muerte originó todo este movimiento trascendental para el mundo, aquel hombre que con su muerte cambió el rumbo de la historia del mundo, aquel hombre que dividió el tiempo, porque ahora conocemos y ahora se dice antes de Jesús y después de Jesús. Imagínense
¿Qué tanta influencia ha tenido la vida de Jesucristo? 3 cortos años en la tierra para cambiar completamente la humanidad, completamente la historia, para que ahora se cuente desde su nacimiento, para atrás y para adelante. Amén. ¿Verdad? Fíjese, ¿qué pasaría si este Jesús, este hombre judío, que predicó en Jerusalén y en toda Judea, regresara en este momento a la tierra? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si Jesús viniera? ¿Reconocería como suya la religión que utiliza su nombre? ¿Se agradaría a Jesús con ver lo que el hombre ha hecho con su evangelio? Diría, se enorgullecería Jesús de que le dijeran el evangelio de Cristo. ¿O se disgustaría profundamente al escuchar que los que nos decimos cristianos hemos estado en guerra durante 2000 años, unos contra otros? ¿Qué cree que sentiría Jesús? ¿O qué siente? Porque Él sí sabe, pero si Él estuviera en la tierra, como estuvo hace 2000 años en la tierra, así como Él vino a establecer un evangelio, Él vino a reavivar la palabra de Dios hace 2000 años, ¿qué pensaría Él acerca de su venida, de su trabajo, de su sacrificio, para que nosotros tuviéramos y conociéramos la verdadera palabra de Dios? ¿Qué diría si los que dicen ser sus seguidores crean doctrinas, cambian doctrinas e inventan doctrinas completamente opuestas a lo que Dios enseñó, a lo que Jesús nos enseñó, a lo que Jesús enseñó a sus discípulos? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si Él viera ahora a estos que predican cosas completamente opuestas a lo que Dios nos enseñó, que han aceptado a dioses, ¿verdad?, falsos, que adoran a otros dioses, que practican otras costumbres, y lo peor de todo, que no tienen un concepto completamente verdadero de lo que es Dios, sino que el cristianismo actual tiene un concepto diferente de Dios y del propósito de la palabra de Dios, del propósito del evangelio de Dios. Tienen un concepto diferente del sacrificio de Cristo y de que Dios haya enseñado un evangelio que nosotros ahorita ignoramos. Porque se practica un evangelio, no el que Jesús enseñó a sus discípulos y a sus apóstoles originales. Jesús le enseñó a sus discípulos y a sus discípulos y a los que llamó apóstoles, a los que envió con su mensaje, les enseñó un evangelio diferente al que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque Jesús era judío. Jesús vivió como judío. Jesús cumplió la ley hasta al pie de la letra. Sus primeros discípulos eran judíos. Sus apóstoles eran judíos. Los primeros seguidores eran judíos. Y el evangelio se originó bajo la ley de Dios. Todos practicaban la ley de Dios. Todos practicaban el judaísmo. Amén. Ahí nació el evangelio. Jesús te podría decir y preguntarse por qué le ponen mi nombre a esta confusión que hablan, a esta confusión que enseñan. Si Dios le enseñó a sus apóstoles, a sus verdaderos apóstoles, a los apóstoles originales, a los únicos apóstoles que existieron, Él les enseñó un evangelio que salió de la ley, que enseñó verdaderamente la palabra de Dios. Pero en el libro de Lucas 18:20, Jesús hace una pregunta y les pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús hace esa pregunta.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y la respuesta, hermanos, sería ¿cuál? ¿Cuál sería la respuesta? Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pues tristemente, hermano, déjeme decirle que a mi criterio, no. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. A mi criterio, Jesús no encontraría fe en la tierra. Hermano, pero ¿por qué Jesús no encontraría fe en esta tierra? Jesús les pregunta esto porque les estaba enseñando una parábola a sus discípulos. La parábola del juez injusto. Jesús les enseña sobre la justicia. Está enseñándole a los discípulos sobre la justicia. Él está enseñándole que si aquel juez injusto, aún porque dice en el verso 5, esta viuda me es molesta. Esta viuda me es molesta. Por lo tanto, mejor le voy a hacer justicia. Amén. Entonces Jesús estaba enseñando sobre la justicia, enseñándole que Él es el que juzga y que Él juzga con justicia y que Él es un juez verdadero. Porque hermano, mire, aunque el pueblo, aunque la iglesia, ¿verdad? La humanidad molesta a Jesús. La humanidad incomoda a Jesús. La humanidad ofende a Jesús. Él hará justicia siempre. Él hará justicia sobre toda la humanidad. Él te responderá a tu pedido de justicia. Amén. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. Y durante 2000 años, Dios ha estado haciendo justicia. Amén. Después de su partida, Dios ha estado haciendo justicia. Pero durante 2000 años, la iglesia, la humanidad, ha estado molestando a Dios. Ha estado enojando a Dios. O sea, el Señor pudo haber dicho, esta gente me es molesta. Esta iglesia me es molesta. Este pueblo me es molesto, pero le voy a hacer justicia. Por eso dice él, si este juez injusto, oigan lo que dijo el juez injusto, porque esta mujer me es molesta, no vaya a ser que cuando venga me moleste tanto que no vaya a ser que vaya a ser alguna locura, mejor le hago justicia. Si este juez injusto actuó de esa manera, ¿cómo creen que Dios no va a hacer justicia sobre su pueblo? Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. La iglesia de Cristo ha molestado a su creador. Al menos la iglesia que utiliza el nombre de Jesucristo ha incomodado a Cristo. Y Jesús pregunta que cuando Él vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Mire, hermano, aquel que sembró el árbol también puede cortarlo. Aquel que sembró un árbol también puede derramarlo. Aquel que sembró un árbol también puede sacudirlo para que bote los frutos y para que eche nuevos frutos. Porque muchas veces, hermano, no sé si usted ha visto, los frutos en los árboles se arruinan. Y aunque han estado viviendo de lo mismo, pero el árbol está bueno, pero la mayoría de frutos, cuando no son cortados a su tiempo, se arruinan en el árbol. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sembrador, el que sembró ese árbol? Sacudirlo, o cortarle la rama, o cortarle los frutos. Y eso es hacer justicia. ¿Por qué? Porque tienen que salir nuevos frutos nuevos, mejores, ¿verdad? Para que la gente pueda hacer uso de esos frutos. ¿Está conmigo? Amén. Jesús preguntó, cuando Él vuelva, ¿hallará fe en la tierra?
Y yo le decía, no, hermano, no creo yo que Jesús encuentre fe en la tierra cuando regrese. Pero lo que importa, lo que yo crea no importa, sino lo que Dios sabe. Y eso es lo que importa, lo que Jesús sabe. Y Dios sabe que no va a encontrar fe. Pero Él va a venir, Él va a regresar. Amén. Porque mire, la fe es creer en lo que no vemos, ni oímos, pero creemos. Amén. Amén. En lo que no vemos, eso es fe. Aunque no lo veamos, nosotros creemos. Aunque no oímos a Jesús, nosotros deberíamos de creer. Pero si nosotros oímos lo que no dijo Jesús y creemos en lo que no dijo Jesús, entonces no hay fe. Porque cuando Él dice, cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, quiere decir que los que creerán en Él, en el verdadero Jesús, no en el Jesús inventado, el que la iglesia inventó y acomodó a su gusto. Ese Jesús no existe. Y entonces la gente que cree no está creyendo en algo que no existe, entonces no hay fe. Porque la fe es que creemos en lo que no vemos, pero no dice que no exista, existe aunque no lo veamos. Y Jesús existe, pero si usted ha escuchado la palabra decir que es palabra de Dios o el Evangelio de Jesucristo, que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, entonces cuando el Señor venga, Él no va a encontrar fe en la tierra. Él no va a hallar fe cuando vuelva. Pero como Él es un juez justo, Él va a hacer justicia y Él nos dará lo que a nosotros nos corresponde. Él es un juez justo. Por eso comenzamos hablando sobre la parábola del juez injusto. ¿Está conmigo? Amén. Él va a hacer justicia cuando venga y nos va a dar lo que nos corresponde. Él ya no va a venir a perdonar pecados. Él ya no va a venir a darnos de su gracia. Él ya no va a venir a sentir misericordia por nosotros. Él ya no va a venir a nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso lo hizo la primera vez que vino. Porque eso lo hizo cuando Él nació como hombre. Se hizo carne y habitó entre los hombres. Él nació de una virgen para que se cumpliera la profecía y la palabra de Dios ya se cumplió. Amén. Él vino a perdonar los pecados. Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a darnos de su gracia, de su misericordia. Él vino a justificarnos y ya lo hizo. Amén. Entonces cuando Él regrese, no va a regresar a pedir a darnos perdón. Ya no va a regresar a darnos misericordia, ya no va a regresar a darnos gracia. Va a regresar a hacer justicia. Amén. ¿Amén? Va a venir a ejecutar juicio. ¿Verdad? Va a venir a ejecutar la orden, o sea, la condena, hacer cumplir la condena. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaban aquellos con el hacha? ¿Quién sabe? Los verdugos. El verdugo, él, ¿qué hace? Él no hace justicia, él lo que hace es cumplir la ley. Ejecutar la condena. Y eso es lo que va a venir a hacer Jesús cuando venga. Amén. Ay, no, que Dios es bueno, sí, bueno, pero Él ya dio su bondad y Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él su parte ya la hizo, quien no hemos hecho nuestra parte somos nosotros, ¿verdad? Él ya no va a venir a perdonar pecados a nadie, ni porque yo sea muy cristiano, Él ya no me va a venir a perdonar pecados. Si siendo cristiano pequé, también tengo que pagarlos, la justicia. Él nos va a dar lo que nos corresponde, porque Él es un juez justo. Si aquel juez injusto hizo justicia sobre la viuda que lo molestaba, como Jesús no va a hacer, que él es un juez justo, no va a hacer justicia sobre un pueblo que lo ha incomodado y lo ha molestado durante 2000 años. Amén. Amén. Fíjense, en la parábola del buen samaritano, ahí dice que el buen samaritano rescató y sanó a un herido, que era judío. Porque todo, hermano, todo el contexto de la vida de Jesús se basa en Israel, en Jerusalén, en Judea. Él era un hombre judío.
Y él vivía bajo la ley judía y él cumplía la ley judía. Amén. Entonces dice que el buen samaritano rescató a un hombre que era judío y que lo llevó al mesón, ¿verdad? Y por un día dice que cuidó al herido, pero luego cuando se marchó le dejó 2 denarios al mesonero y le dijo, cuando regrese, ¿verdad? Te daré todo lo que gastes. Amén. ¿Verdad? Todo lo demás que hayas gastado, yo te pagaré. Cuídamelo, ¿verdad? Cuando regrese yo te pagaré todo lo que hayas invertido, lo que hayas gastado, ¿verdad? Esa es una parábola, pero nosotros debemos de interpretar estas parábolas, nosotros debemos de entender estas parábolas, debemos de saber, al menos tenemos que saber que es una parábola. Porque muchos hablamos, la parábola de esto, la parábola del otro, pero no sabemos ni qué es parábola. ¿Por qué? Porque los predicadores no nos encargamos ni nos esforzamos porque el oyente, la persona que va a escuchar nuestra predicación entienda o sepa lo que son las cosas. Él dijo una parábola y la parábola pero ¿y qué es una parábola? Tenemos que entender, porque si voy y le pregunto a alguien, ¿usted sabe qué es una parábola? No me vas a ver decir qué es. Y estoy hablando de un cristiano que está en la iglesia todos los días del culto. No me va a poder decir que es una parábola. Hay muchos cristianos, hermanos, que no saben ni cuántos libros tiene la Biblia. Amén. No saben ni cuál es el inicio, ni cuál es el fin de la Biblia. ¿Cuál es el 5.º libro de la Biblia? No lo saben. ¿Verdad? Ni conocen versículos, ¿verdad? En vez están diciendo que cuando Moisés subió al arca, ¿verdad? Y la gente dice amén. Sí, es cierto, cuando Moisés subió al arca, ¿verdad? Pero no fue Moisés, fue Noé el que subió al arca. ¿Verdad? Hay mucha gente, sí, dice amén, ¿verdad? Y sin ofender a los presentes, ¿verdad? Sin ofender a ellos. Por eso estamos aquí, porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, parábola significa enseñanza alegórica, verbal o escrita, con la que se quiere expresar una enseñanza moral. Fíjense. Ese es uno de los sentidos de lo que significa parábola, ¿verdad? Es una enseñanza alegórica, verbal o escrita, con lo que se requiere expresar una enseñanza moral, ¿verdad? Entonces, miren, también parábola significa una figura literaria que consiste en un relato figurado. Es lo mismo que alegórico, figurado, de lo cual por analogía semejante se deriva una enseñanza con relación a un tema que no es explícito. Fíjese, usted va a decir, cuando me quede en la luna, todo lo que usted acaba de decir me queda igual. Siempre uno va a saber que es una parábola. Pero también significa un relato simbólico o una comparación basada en una observación verdadera. ¿Y para qué tanta explicación de qué significa una parábola? Para que podamos entender, hermano, lo que está diciendo Jesús en la parábola del buen samaritano. Fíjense, un relato, fíjense, lo más sencillo que lo pude encontrar, dice que es un relato simbólico o una comparación basada en una observación verdadera. O sea, mire, una parábola es una historia inventada, ¿verdad?, para darnos a conocer una verdad, una realidad. Amén. Es un cuento para darnos a conocer una realidad, algo verdadero, algo que va a suceder, ¿verdad? Pero no está explicado de esa forma, sino que está escondido tras un cuento, ¿verdad? Eso es una parábola. Como cuando yo estaba pequeño, que yo escuchaba los cuentos por radio, porque en aquel tiempo no había ni televisión, porque ya estamos algo viejitos, ¿verdad? No había televisión, entonces las radios narraban cuentos. Pero al final, ¿cómo le decían a eso? A eso después de que decían la enseñanza que daba. Moraleja. Moraleja. Ajá, eso. Gracias. Digo aquí a mi discípula.
siempre había una moraleja, una moraleja para que nosotros aprendiéramos a portarnos bien, para que aprendiéramos a hacer bien las cosas, y el cuento era una fábula que siempre daba una enseñanza moral a los niños y también a los adultos, lógico. Pero era para niños, entonces la parábola es lo mismo, tiene una moraleja. Una enseñanza real, una enseñanza verdadera. Entonces la parábola tiene que aplicarse y entenderse del punto de vista del que lo está dando. Amén. ¿Verdad? Del punto de vista del que está dando, del punto de vista y de su entorno. Por ejemplo, el entorno judío en el que vivió Jesús, ¿verdad? Fíjense, así podemos entender la parábola, ¿verdad? Vamos a tratar de encontrar la verdad de esa historia con la que Jesús nos quiere enseñar esa verdad, ¿verdad? Fíjense, Jesús viene a pagarnos, ¿verdad? De la manera como nosotros hemos cuidado a ese judío. Ya hablamos un poco de la parábola, ¿verdad? Entonces Jesús viene a pagarnos por la manera con la que nosotros cuidamos a ese judío golpeado y desechado y herido por su propio pueblo, por sus propios hermanos. ¿Sí está conmigo? Este judío fue ignorado por los que tenían que velar por él. ¿De cuál judío estamos hablando, hermano? Estamos hablando de la persona que Jesús dice, y un hombre bajó de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Bajó de Jerusalén a Jericó, o sea que el hombre es judío. Bajó a Jerusalén y ahí fue golpeado ¿por quién? Por otros judíos, ladrones. Lo robaron, lo asaltaron y lo golpearon, ¿verdad? A este judío. Este judío fue ignorado por los que tenían que velar por él, ¿verdad? Fue golpeado por judíos, y quienes lo encontraron medio muerto fueron judíos, ¿verdad? Los que conocen la ley de Dios, los que estaban ahí para enseñar, a dirigir a un pueblo, para enseñar la palabra de Dios, para enseñar el amor de Dios, para enseñar la ley de Dios, ¿verdad? Estaban ahí y estos lo encontraron primero. Y dice que un sacerdote lo encontró, lo vio de lejos y pasó de largo. Y después dice que llegó un levita. Así estamos hablando de dos personas que tenían autoridad espiritual y deberían de tener una autoridad moral y sobre todo un compromiso con el pueblo de ayudar a sus hermanos, a su prójimo. Amén. Y entonces estas dos personas aquí que representan el poder religioso en Israel, lo miraron de lejos. Dice que cuando pasó el levita, lo vio y pasó de largo. Solo dijo, pobre hombre, lo que le pasó, ¿verdad? Mire, un sacerdote, ¿quién era? Era un sacerdote que ministraba a Dios en la oración, buscaba a Dios en oración, estaba ahí haciendo sacrificios por el perdón, para recibir el perdón de Dios. Y un levita era un hombre que ministraba en el templo y que cuidaban de que el templo estuviera bien. Amén. Se encargaban de cuidar el templo, ¿verdad? Entonces, porque ahí debería de estar la presencia de Dios en ese templo. O sea que ellos estaban más cerca de Dios que los demás judíos. Pero ven al judío creyente, le digo creyente porque venía de Jerusalén, y cuando la mayoría de veces todos los judíos que vivían alrededor de Jerusalén subían a Jerusalén a dar su ofrenda o a hacer su sacrificio, tenían que subir. Y dice que bajó este hombre de Jerusalén a Jericó, y ahí fue encontrado, lo golpearon y lo maltrataron, fue herido y golpeado, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando ven a este judío, se van de largo. Pero venía un hombre de fuera que no era judío, pero sí tenía parte israelita, ¿verdad? A este hombre no lo querían mucho los judíos, porque era un samaritano. Y los judíos no querían al samaritano, lo despreciaban y lo desechaban, ¿verdad? No era bien recibido por el pueblo de Dios, no era bien recibido un samaritano en Jerusalén.
Pero por ahí pasa este samaritano y cuando lo vio, como los dos anteriores hombres que pasaron, que debieron haberlo ayudado, pues este hombre es movido a misericordia, dice la palabra de Dios. Y al verlo todo maltratado, golpeado, herido, ¿qué hizo? Dice que vendó sus heridas, ¿verdad? Y puso aceite y vino, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Lo cuidó un día y al marcharse le dio 2 denarios al mesonero, ¿verdad? Y le dio una encomienda, fíjese, le dio un mandato, le pidió un favor, y más que favor fue un mandamiento. Le dijo, cuídamele. Amén. Fíjese, esa expresión, cuídamele, es una expresión de interés que tenía el extranjero en aquella persona que estaba cuidada, ¿verdad? Porque él está hablando de este hombre como si fuera de su propiedad cuando le dice, cuídamelo, ¿verdad? No le dijo, ahí está, ¿verdad? Ahí te dejo, ahí ves cómo haces con él, ya le hice el favor, ya hice lo que podía hacer, ahí se muere, que ahí muera. No, le dijo, cuídemelo, ¿verdad? No es lo mismo decir, cuídalo, a decir, cuídamelo, ¿verdad? Porque ya usted lo está tomando como parte suya. Entonces este hombre le dijo, cuídamele. Y cuando vuelvas te pagaré lo que hayas gastado de más en el cuidado de este hombre que está maltratado, golpeado y herido. ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Fíjese. Por eso, cuando Cristo venga, encontrará fe en la tierra. Ya se fue, fíjese, ya se fue. Dejó al herido ahí, se fue. Y le dejó 2 denarios. Han pasado 2000 años. Y el pueblo de Dios sigue molestando a Dios. La respuesta es no. Porque cuando un pueblo tiene fe es porque cree en Jesús, en el Hijo de Dios. Pero ese Jesús que nos hablan los evangelios, no, hermano. Ese Jesús que nos hablan los evangelios, no. Y usted puede decir, este hombre está blasfemando lo que está diciendo. Porque usted cree en ese Jesús que nos hablan los evangelios. Amén. Sí, yo le estoy diciendo, no, el Señor no va a encontrar fe en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Jesús de los que hablan, del que hablan los evangelios. Creemos en un hombre del que hablan los evangelios. La fe viene por creer, hermano. Pero creer en el evangelio que habló Jesús. Y eso es diferente. Y esa hay una gran diferencia en creer al Jesús que hablan los evangelios a creer al evangelio que habló Jesús, porque ese es el evangelio verdadero, el que Jesús le enseñó a sus discípulos y le enseñó a sus apóstoles. Ese es el verdadero evangelio en el cual nosotros deberíamos estar interesados en conocer, el cual nosotros deberíamos estar interesados en aprender, en el evangelio que salió de la boca de Jesús. Amén. Y no en el evangelio de lo que habla, en el Jesús del que hablan los evangelios. Porque los evangelios fueron escritos no sé cuántos años después de la muerte de Jesús. Amén. Y fueron escritos por hombres que no estuvieron con Jesús. Algunos dicen que sí, como Mateo, ¿verdad? Pero no sabemos si habla el verdadero Mateo el que estuvo con él, ¿verdad? O Marcos, o Pedro sí, él sí, porque él habla como primera persona, ¿verdad? Pero hermano, eso es, nosotros tenemos que tener fe en el evangelio del que nos habló Jesús. Fíjese, ese mismo evangelio que Pablo predicó, ese es el que nosotros tenemos que tratar de conocer. Ese evangelio que predicó Juan, que predicó Santiago, el que predicó Judas, el que predicó estos 12 discípulos, estos 12 apóstoles y todos los discípulos que le siguieron a estos apóstoles. Ese evangelio
que la iglesia ha diluido, ha mezclado, ha contaminado por 2000 años. Amén. A nosotros nos está llegando un evangelio que ha pasado por 2000 años siendo maltratado, golpeado, y qué tanto cosas le habrán hecho a algo que Dios mandó a que lo cuidáramos y que Él nos iba a pagar cuando viniera. Eso no es cierto. Amén. Decir que sí, porque no. Amén. De eso estamos hablando, hermano. Sí está conmigo. Amén. ¿Verdad? Hace 2000 años que el evangelio ha estado siendo pisoteado, siendo mezclado, ha estado siendo triturado, ¿verdad? No tiene nada que ver con el evangelio que escuchamos en los púlpitos y en las congregaciones. No tiene nada que ver con el evangelio que Cristo les enseñó a sus discípulos. Porque Cristo era un judío. Los apóstoles eran judíos. Los discípulos eran judíos. Cristo vivió bajo la ley y todos los apóstoles vivieron bajo la ley. Aún Pablo vivió bajo la ley. Pablo respetó la ley hasta el día en que murió, igual que todos los demás discípulos. Ese es ese evangelio que vino a resaltar y vino a reenseñar la palabra de Dios, el Torá, la ley de Moisés, que el pueblo judío había diluido y había maltratado durante todo ese tiempo hasta que Jesús vino a establecer el evangelio. Jesús no trajo un mensaje diferente al que dieron los profetas. Era el mismo mensaje. Era el mismo mensaje. Jesús vino a decir, hay que cumplir la ley, no matarás, no pecarás, todo. El mismo mensaje que Dios lo dio, que le dieron a Moisés en el monte, el mismo mensaje trajo Jesús en el evangelio. Amén. Y ese nos vino a enseñar, ¿por qué? Porque los judíos habían contaminado tanto la ley de Dios que ya no se parecía en nada. Es como lo que pasa ahora. ¿Verdad? Fíjense, al igual que aquel judío que había salido de Jerusalén y en el camino fue atacado por los ladrones, asimismo el mismo evangelio que salió de Jerusalén, que fue enseñado por los judíos a judíos, que jamás quebrantó la ley de Dios para imponer un evangelio diferente, sino que un evangelio que respaldara la ley de Dios, también en el caminar por 2000 años ha sido atacado, maltratado, golpeado, herido por sus propios hermanos y por su propio pueblo. Amén. Y al igual que los mismos sacerdotes y levitas que tenían que proteger la palabra de Dios que Jesús nos trajo, ¿verdad? También nosotros hemos contaminado el evangelio de Dios. Fíjense, el evangelio ha sido maltratado por herejías, por mentiras, por golpes. El evangelio de aquel judío que murió en la cruz ha sido maltratado. Aquel evangelio de aquel hombre que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados ha sido contaminado, ha sido diluido y mezclado con otras religiones durante 2000 años. No les importa, lo miran y siguen de largo. Nadie se detiene a buscar verdaderamente el evangelio de Jesús. Oyen y practican lo que durante 2000 años ha venido siendo contaminado. Amén. Usted puede decirme, hermano, pero esos eran judíos. Ok, sí eran judíos. Por eso aprendimos lo que era una parábola. Por eso trato de explicarles lo que era una parábola. Jesús estaba hablando de su palabra, estaba hablando de su mensaje. No estaba hablando de un buen samaritano, de una persona que ayudó a otro, como nosotros lo tomamos, el buen samaritano porque hace buenas obras, ¿verdad? Ese es un punto de vista con lo que el cuento, con lo que él quiso enseñarnos, lo que el evangelio a lo que le estaba sucediendo a la palabra de Dios y lo que lo iba a suceder a la palabra de Dios, al evangelio
salido de la boca de Jesucristo. Por eso Pablo lo entendió y cuando dijo, yo ya me voy a morir, yo estoy ya para partir, pero os temo y sé que después de mi partida vendrán muchos hombres que se levantarán como lobos rapaces, destruyendo la palabra de Dios. Amén. Y dice, y no perdonarán a las ovejas. Se van a arrastrar a todas las ovejas en ese maltrato que iban a tener el mensaje que ellos habían tratado de llevar intacto a las naciones. Aquella palabra de Cristo tal y como la dijo Cristo. Amén. Por eso podemos ver es el Evangelio de Jesucristo representado en este judío que bajó de Jerusalén. Al mundo lo podemos representar como los ladrones que impiden el conocimiento del verdadero Evangelio de Cristo y lo maltratan. Amén. Podemos ver a Jesús como aquel samaritano que no fue bien recibido por su propio pueblo y mucho menos recibieron su mensaje. Un mensaje que venía del mismo corazón de Dios hacia su pueblo. Pero no lo recibieron. La ley judía es la misma palabra del Evangelio de Jesús. Jesús vino a restablecer la palabra de Dios en el pueblo judío, primeramente en los judíos, porque los judíos habían olvidado la propia palabra de Dios, y más los judíos han olvidado hasta el nombre de Dios. En aquel tiempo ya lo habían olvidado, hace 2000 años ya lo habían olvidado, y 2000 años más después que han pasado, ya lo olvidaron más todavía. Jeremías 50, vaya conmigo al libro de Jeremías 50. Versos 6 y 7. Oiga lo que dice Jeremías 50, verso 6. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que la hallaban los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia contra Jehová, esperanza de sus padres. El pueblo de Dios había olvidado todo lo de Dios, había desechado la palabra de Dios y Jesús vino a restaurarla, pero ni aún así la recibieron. Amén. Entonces es el evangelio de Jesús, el que Jesús viene y dice, cuídamelo. Mateo 15, 24 dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero Jesús vino a hablarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a hablarle a los judíos. ¿Y cuál? El mismo evangelio, la misma ley. ¿Por qué? Porque Jesús era un judío, estaba cumpliendo la ley y él estaba hablando de la ley a través del evangelio. Tratando de hacer despertar a este pueblo judío que había maltratado y golpeado la palabra de Dios. Amén, ¿sí está conmigo? Amén. Ok, pero sigamos con la parábola. ¿A quién le encarga el cuidado de ese evangelio? Jesús. Amén. O sea, el samaritano, ¿a quién se lo encargó? Se lo encargó, al samaritano, al mesonero. ¿A quién? Al herido, aquel que estaba todo golpeado. Y es aquí donde la palabra cuídemele toma bastante relevancia. Cuídamele, ¿verdad? Toma bastante relevancia. Porque Jesús está diciendo a su iglesia, a su pueblo cristiano, que cuide, que cure, que limpie las heridas. Y todavía dice, te dejo 2 denarios, cuando venga te pagaré lo que haya gastado de más. No escatimes gastos, no escatimes esfuerzos, pero cuídamele.
Trátamelo bien, sana las heridas que los judíos le hicieron a la palabra de Dios, sánalas tú, ya que los judíos la despreciaron. Entonces ahora aquí está el evangelio, cuídalo, trátalo bien. Eso está hablando Jesús. ¿Y a quién le está dando esa orden? A la iglesia, al pueblo cristiano, aquellos que dicen creer en Jesucristo, a la iglesia de Dios le está diciendo cuídamelo. Y hasta la fecha hemos tenido 2000 años, ya se acabaron los 2 denarios. Amén. Y es el momento en que nosotros, en que su pueblo, en que su iglesia comience a invertir en sanar este evangelio. Este evangelio que Jesús dejó a nuestro cuidado. Ya se acabó los denarios, ya pasaron los 2 denarios, pasaron 2000 años. Ahora nos corresponde a nosotros invertir, trabajar, cuidar, no escatimar esfuerzos. Amén. ¿Para qué? Para que ese herido, golpeado y maltratado a quien Jesús le sanó las heridas pueda fortalecerse y pueda levantarse como Dios, como Jesús lo quiere y como Jesús lo estableció. Amén. Pero ¿qué hemos hecho nosotros como iglesia? ¿Qué hemos hecho nosotros como cristianos? ¿Qué hemos hecho nosotros, hombres de fe? No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. ¿Verdad? Durante 2000 años hemos estado dejando morir al golpeado. Hemos dejado que lo golpeen, que lo maltraten, que lo diluyan, que hagan todo lo que quieran. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hemos estado predicando a un Jesús del que hablan los evangelios y no el evangelio del que Jesús nos habló a sus apóstoles y a sus discípulos. No ignoramos el evangelio que salió de la boca de Jesús, porque en 2000 años se ha diluido ese evangelio. Pero por su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios fue movido a misericordia, a su gracia. Nosotros todavía tenemos esperanza. Amén. Todavía Él nos contesta. Si aquel juez injusto le contestó, ¿cómo no? Dice mi Padre, ¿verdad? Siendo un justo, no va a contestarles cuando ustedes le oren y le busquen y le clamen. Claro que nos va a contestar. ¿Por qué? Por su misericordia. Pero los 2 denarios ya se terminaron. Amén. Los 2 denarios ya se terminaron. La gracia ya se va a terminar. Amén. El tiempo se está acabando, el tiempo de la venida, y cuando Jesucristo venga, Él va a venir a hacer justicia. ¿Sí está conmigo? Amén. Hemos estado oyendo mentiras del Jesús de los evangelios. Hemos estado practicando un evangelio completamente apartado del evangelio que enseñó Jesús a sus discípulos. Hemos oído de un Jesús hecho al gusto del mundo y no de un mundo hecho al gusto de Jesús. Amén. El evangelio se ha diluido tanto que se ha hecho y se ha venido adaptando al mundo. No a las necesidades del mundo, sino que a las tentaciones del mundo, a agradar al mundo, a estar bien con el mundo, a que el evangelio sea aceptado por el mundo, pero no por su palabra, sino para que sea aceptado como fue allá en el año 350 después de la muerte de Jesús. Amén. No hemos hecho que el mundo, ¿verdad? No hemos hecho al mundo al gusto de Jesús, sino que al evangelio de Jesús al gusto del mundo. Amén. Como un menú que pedimos lo que nos gusta. ¿Qué diría Jesús cuando mira y oye en qué hemos convertido su evangelio? Amén. En una máquina de pedir, en una máquina de pedir deseos, en una lámpara maravillosa, aquella que frotaban y que salía un genio para cumplir los deseos del que la frotaba. En eso hemos convertido el evangelio. Nosotros, los que teníamos que curarle las heridas a ese judío herido, lo seguimos golpeando y lo seguimos maltratando. Hemos dejado que sus heridas
que ya habían sido curadas por Jesús. Nosotros hemos dejado que se infesten o infecten. ¿Cómo se dice la palabra? Infeste. Infecten. Infestar, infeste. Infecten. Infección. Bueno, que haya infección. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no conocemos el verdadero evangelio de Jesús. Miren lo que dice Isaías 1. Vaya conmigo al libro de Isaías 1. Gloria a Dios. Isaías 1. Ya vamos a terminar. No se lo vayan a ver. Oiga lo que dice el verso 6. Desde la planta del pie, Isaías 1, verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Sí está conmigo? Amén. Así está el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos el evangelio de Dios. Mire, ahí mismo, solo bájese un poquito al verso 3, oiga lo que dice. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Amén. Aquí diríamos, mi iglesia no entiende. Mi iglesia no conoce el evangelio. Amén. ¿Encontrará fe en la tierra cuando Jesús venga? No lo creo. No, porque para tener fe tenemos que creer, y para creer tenemos que conocer, y para conocer tenemos que haber oído o leído lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. La iglesia no enseña lo que Jesús enseñó. Porque nosotros nos han vendido un Jesús occidental, un Jesús griego, un Jesús inventado por los religiosos. Eso nos vendieron. Inventaron un Jesús rubio, pelito amarillo, bien, a un hombre colgado ahí en la cruz. Amén. Es el colmo. Eso nos vendieron. Eso es lo que la gente, el Jesús que la gente cree. Amén. Fíjese. A un Jesús creado allá en el 350 después de que Jesús murió. Ahí crearon al Jesús que usted y yo conocemos. En el concilio de Nicea, donde fue un emperador pagano. Ahí un emperador pagano, si se recuerdan, año 300 y algo, 350 por ahí así. El emperador Constantino decidió que la religión cristiana fuera la religión del pueblo romano. Amén. Amén. Y él decidió en ese concilio que era verdad y que no lo era, que era santo y que era profano. Él decidió eso, no lo decidió nadie más. Amén. Que era santo y que era profano, lo que debíamos de creer y lo que no debíamos de creer. Todo eso lo decidieron en esa reunión, en ese primer concilio, 350 años después de que Cristo había muerto. Hombres paganos que nunca oyeron a Jesús ni a sus apóstoles, nunca escucharon las enseñanzas del verdadero evangelio que salió de la boca de Jesús. Nunca lo escucharon. Por eso después de la muerte de Pablo y durante 50 años más o menos, no se sabe nada del evangelio. No hay escrituras, no hay nada que nos hable acerca de qué pasó durante ese tiempo. Amén. Ya los apóstoles habían muerto y los discípulos de los apóstoles ya habían muerto. Y nos encontramos con un velo cerrado que nos impide ver más profundamente el verdadero evangelio. Porque todavía 100 años después de la muerte de Jesucristo, pudo haber algún de los discípulos de los apóstoles que todavía predicaba el verdadero evangelio.
Amén. Amén. Pero hasta el año 120, según los estudiosos, después de la muerte de Cristo, encontramos escritos de los mal llamados padres de la iglesia primitiva. Señor. Amén. 120 años después. Pero nos encontramos con un evangelio muy diferente. Un evangelio diferente al que los apóstoles habían predicado. Un evangelio muy diferente al que Jesús había enseñado. Y la pregunta es, si los dirigentes de esa época, los que se dijeron padres de la iglesia primitiva, hubieran sido dirigidos por el Espíritu Santo, ¿por qué entonces la iglesia se tornó en algo tan diferente a lo que Jesús había enseñado? Si esa gente hubiera estado predicando el Evangelio, hubiera estado lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se equivoca. La Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Pero óigame, las iglesias, ¿qué le digo? Las iglesias llamadas cristianas hoy en la actualidad están lejos de ser la misma que fundó Jesús. A los 100 años después de la muerte de Jesús, no era la misma iglesia. A los 120 años no era la misma iglesia, mucho menos a los 350 años después de la muerte de Jesús, cuando vino el caos total para querer matar el Evangelio de Cristo. Amén. Hemos seguido a esa iglesia que nació entre el paganismo y el creer en Jesucristo. Esa iglesia que nació allá en el 350 con el emperador Constantino y todo el montón de tal mal llamados obispos que aparecieron en 350 años diciendo que eran cristianos. Amén. Hemos seguido a esa iglesia que nació en ese tiempo, ¿verdad? Nació en el paganismo. Fíjese, leí ahí un comentario de un hombre, teólogo muy estudioso de la historia bíblica. Dice que los servicios aumentaron en esplendor, pero no tenían nada espiritual. Las formas ¿cómo que le digo? Las formas de los servicios se fueron paganizando gradualmente, la adoración se fue paganizando, gradualmente se fue infiltrando en la adoración a Jesús, las fiestas paganas. Las fiestas paganas llegaron a ser fiestas cristianas, solo les cambiaron el nombre. En el 405, fíjense, esa iglesia comenzó en el 350. En el 405 comenzaron a adorar y a rendirle culto a las imágenes, a los santos y a los mártires. La Virgen María sustituyó a Venus y a Diana. La cena del Señor se volvió un sacrificio y no un recordatorio. Porque Jesús dijo, cuando partió el pan, haced esto en memoria mía. Era un recordatorio para recordar el sacrificio de Cristo. Pero la iglesia paganizada lo convirtió en un sacrificio. ¿Será este el Evangelio de Cristo? Donde toda la gente, nadie conocía el Evangelio de Cristo, pero establecieron una iglesia. Dejaron atrás al Cristo judío y se inventaron un griego, un romano o un latino o un occidental y lo hicieron a su manera, y a ese evangelio nos han vendido. Aparte de que ha venido siendo mezclado, ha venido siendo mutilado, ha venido siendo destruido durante 2000 años. En lugar de cuidarlo como Dios nos encargó, y que cuando Él venga nos va a pagar si hemos gastado más, maltratamos el evangelio tanto y tanto que ahora no sabemos qué es lo que estamos oyendo. Amén. Las heridas no han sido sanadas durante los 2000 años. El Evangelio de Cristo se está muriendo por culpa de aquellos que deberían cuidar sus heridas,
no solo no las limpiaron, sino que han dejado que se infecten. Amén. Que se infecten. Han dejado que esas heridas, wow, se encangrenen. Y la encangrena comenzó a comer y a comer. El Evangelio de Dios, que debería ser el Evangelio de Cristo, está infectado. Porque durante 2000 años nadie ha hecho lo posible por sanarlo. Nosotros hemos permitido que eso pase. Amén. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no conocen el Evangelio de Cristo? ¿Por qué no nos detenemos nosotros a meditar un poco más? ¿Por qué no nos detenemos a buscar un poco más en la oración, que Dios nos guíe verdaderamente a su palabra? Porque Él es grande y poderoso para poder manifestar su palabra, el sentir del Espíritu Santo en nuestros corazones. Aquellas gentes que dijeron hacer la iglesia no tenían al Espíritu de Dios en su vida. Si lo hubieran tenido, el Espíritu de Dios estuviera con el Evangelio de Cristo ahorita. Amén. Amén. Cuando venga Jesús, ¿vendrá a hacer justicia? Claro que sí. Y cada uno de nosotros recibiremos lo que merecemos. Él va a venir por todo lo que nosotros hemos gastado por curar las heridas de ese evangelio golpeado. Pero si no hemos gastado nada, no se preocupe, porque Dios nos va a dar lo que merecemos. Amén. Amén. Si usted no lo ha cuidado, no se preocupe. Dios le va a dar lo que merece. Si durante 2000 años esas multitudes, esas grandes iglesias no han cuidado, ni han gastado, ni han invertido sus fuerzas para sanar el Evangelio, no se preocupen. Dios va a venir a ejecutar juicio. Él ya no va a venir como un niño cuando nació de la Virgen María. Él ya no va a venir como un redentor a pagar nuestros pecados. Él ya no va a venir a derramar de su gracia. Él va a venir a poner el hacha sobre nuestras cabezas. Amén. Y nos va a pagar según nosotros merezcamos. Amén. Cuídense, piense en esto y busque el rostro de Dios en oración para que podamos conocer verdaderamente la palabra de Dios. Amén. Que el Señor me lo bendiga, hermano. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Nos vemos el día domingo a las 7 de la tarde en la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo. Empezamos a las 6 del culto, pero la palabra la comenzamos a las 7. Así es que el en vivo lo hacemos a las 7. Pero si usted nos quiere acompañar a la iglesia, estamos en Austin, el 2500 de la Weberville Road. Ahí estamos desde las 6 de la tarde. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones, bendiciones y bendiciones.